Hoy en este día, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, y quiero compartirle acerca de la historia que todo mundo conoce, muchos conocen. Es acerca del pueblo de Israel. Dios lo trajo, lo llamó primero, número uno, lo llamó o lo escogió como un pueblo que sería para él. Y lo que su voluntad del Señor es que fuera un pueblo santo. Sin embargo, en el transcurso de la vida, en la promesa que Dios le dio a Abraham, de que levantaría una nación, un pueblo, o mucha gente, o multitudes, como la arena de la mar, del mar como las estrellas del firmamento. Y toda esta profecía que Dios le habló a Abraham se cumplió en Egipto. Habiendo en Egipto multiplicarse los hebreos, llegaron a tal manera una multitud, y que no solamente en el tiempo que pudieron, que se reproducieron, vivieron en paz o bajo bendición, sobre provisión, estuvieron bien, pero llegó un momento que se convirtieron en esclavos. Y cuando Dios vio su pueblo en esclavitud y vio que el pueblo clamaba, porque duró 400 años, se ha de imaginar 400 años de esclavitud, y que Dios escuchó y recordó la promesa que le había dado a Abraham. Muy bien, entonces llegó el tiempo que Dios escuchó el clamor y levantó un hombre llamado Moisés para que lo libertara, lo sacara de la esclavitud. Bien, entonces en este proceso que viene, cuando Dios habla y hace muchas señales para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, momento de aflicción. El que es esclavo no vive en libertad. Usted sabe que vive bajo yugo, y el pueblo estaba sufriendo. Dios, en su grande amor y misericordia, y también un Dios de pactos, un Dios que promete, y lo que promete Él lo cumple. Promesas que Dios lo ha cumplido todo el tiempo con aquellos que han creído. Bien, entonces levanta a un hombre llamado Moisés para que fuera el libertador y sacar al pueblo de Egipto. Pero quiero llegar a esta parte relevante, o lo más importante de esta historia, de cómo Dios los sacó, cómo Dios los liberó y los llevó por el desierto. Pero hay algo aquí impresionante, haciendo memoria de un poco de historia, no muy detallada exactamente, porque es larga poderla compartir en cortos minutos, en pocos minutos. Pero a largos rasgos vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, haciendo firme la promesa. Pero había un problema ahí, el pueblo era esclavo, y Dios tenía que sacarlo de ahí. Antes de seguir en este momento con la prédica, voy a invitarle que cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por tu presencia. Gracias porque estás aquí. Padre, antes de seguir, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos, y todo el que ha venido, Padre, que está aquí. Tú has acomodado sus pasos para llegar aquí. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de las personas que están aquí, por tu pueblo. Te ruego que en esta mañana, Señor, tú bendigas a cada corazón, y que tu palabra venga a traer bendición, pero también a retarnos, y que podamos, Señor, estar dispuestos, y que abra cada corazón abras, o el pensamiento, luchas que hayan, Señor, en el pensamiento, quítalos, Señor. O sujetamos todo pensamiento, lo llevamos a la obediencia de Cristo. Y derrama de tu presencia, Señor, sobre cada corazón. Gracias, Señor, por poder estar aquí y poder levantar tu nombre que es sobre todo nombre. Porque tú no has cambiado, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De manera que en tus manos nos ponemos, Señor. Porque declaro que en esta mañana, donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Y libertad para predicar tu palabra, y para que los corazones sean desatados y en libertad, y puedan recibir tu palabra, Señor, y caiga en buena tierra, porque dará fruto, Señor. Cada palabra no vuelve a ti vacía. Gracias en este día, en esta mañana, porque podemos adorarte y poder decirte que tú eres más grande, que no hay otro como tú. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, en esta mañana, ¿cuántos creemos que Dios es más grande que las circunstancias que podamos estar pasando? Dios es más grande
más grande que no alcanzamos a comprender en nuestra mente finita la grandeza de Dios. Si estás puesto a pensar en algo grande, fe, dirígete al firmamento, no alcanzas a ver el fin, no tiene fin. Sin embargo, el poder de Dios reina sobre toda la faz de la tierra y sobre todo el firmamento. Él tiene el poder, el control de todas las cosas. Conocemos en cierta manera, en una manera natural, tan pequeña, ¿no? De contemplar la grandeza de Dios, y la grandeza de Dios es mucho más de lo que pensamos o entendemos. Es mucho más grande el poder de Dios. Y aquí fue demostrado realmente, para volver a este tema que le he llamado Jehová peleará tu batalla, o Dios pelea tu batalla. Diga conmigo: Dios pelea mi batalla. O podemos decir Dios pelea la batalla, pero vamos a aplicarlo. Dios pelea la batalla por mí. Dios pelea la batalla por su iglesia. Dios pelea la batalla por su pueblo. ¿Y cuántos dicen amén a esto? Y en esta escritura que quiero compartir para iniciar en esta mañana, en Éxodo capítulo 14. Ya lo tiene, si lo tiene en su Biblia, lo tiene en tu dispositivo, busque la palabra de Dios. Jehová peleará por vosotros. Es el título de este mensaje: Jehová peleará por vosotros. Aplicándolo, Dios peleará por ti. Dios pelea tu batalla. Entonces, aquí capítulo 14 de el libro de Éxodo, y vamos a ir al versículo 13. Ya Dios traía en el camino a su pueblo. Ya lo había sacado de Egipto, ya lo traía en marcha. Se dice que salió una cantidad de 2,5 millones de israelitas para tomar la tierra prometida que Dios les había dicho que les daría. Empieza el proceso, empieza la historia de liberación. Imagínense que en ese momento Moisés saca al pueblo de Israel y lo lleva caminando. Imagínense al caminar de los animales y las personas a paso, cómo iría el pueblo empezando este proceso o viaje para llegar a tomar la promesa que Dios les había dado. Y cuando salen, empiezan a caminar, pero llegan a un punto donde quedan que no podían ir al mar, porque estaba el mar. ¿Cómo lo cruzaban? Estaba el desierto, y por consiguiente vienen los egipcios. O sea, vamos a ver un cuadro realmente de persecución. Pero dice aquí, verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved que la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Verso 14: y Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Ahí nos vamos a quedar, vamos a una pausa. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Imagínense en un problema de liberación, pero también de persecución, ¿cómo le iban a hacer? En un momento, y si vamos a los versículos más atrás, el pueblo, cuando vio esta situación, que los egipcios reaccionaron, habían soltado el pueblo, pero reaccionó el faraón y dijo: ¿por qué los hemos dejado ir? Para que nos sirvan. Se han ido, ya no vamos a tener la gente que nos van a servir. Y reaccionó el faraón, y se traía sobre él como 600 carros y gente para hacerlos volver a los israelitas una vez más a Egipto para que fueran esclavos. Cuando esta reacción viene de parte del faraón, entonces los israelitas se encuentran con temor. Y ya le habían dicho a Moisés, si le vemos el versículo hacia atrás, bueno, el contexto dice que le había dicho el pueblo: mejor déjanos aquí, estamos mejor aquí en esclavitud. ¿Para qué nos llevas? ¿Para que moramos? Ellos le recuerdan a Moisés y le dicen: te dijimos que no podíamos, te decíamos que no podíamos, o no deberíamos. ¿Por qué estar aquí? Preferían estar en esclavitud. Pero aquí Moisés les dice: estén tranquilos, porque Jehová
peleará por vosotros. Estad tranquilos. Suena una palabra media rara, ¿no? Porque en una situación de persecución y quedarte tranquilo como que parece algo medio raro, ¿no? ¿Cómo va a estar tranquilo en una situación? Porque cuando se olvida que hay alguien mayor, entonces piensas en la humanidad, en tu forma de pensar como seres humanos. Pensamos que es difícil, es imposible. Pues si vamos al desierto vamos a morir. Si vamos a cruzar el mar, ¿cómo lo cruzamos? Necesitaba un milagro. Yo no sé este día si has venido con alguna situación y estás esperando una intervención de parte de Dios porque necesitas que suceda un milagro. Solamente a veces nos encontramos en esta situación como en un callejón sin salida. Así estaba el pueblo de Israel. Y lo más que pensaban en esto, que iban a morir. Eso es lo peor del caso. Pensaron que iban a morir. Por eso Moisés les habla y les dice: estén tranquilos, estén quietos, porque Dios peleará la batalla por ustedes. Quédense tranquilos. Y es la palabra que sigue resonando hasta el día de hoy. En esta batalla realmente de la vida, ellos estaban peleando una batalla porque con su temor. El temor es impresionante, es terrible en las personas cuando se encuentran en una situación como en un callejón sin salida. ¿Para dónde le puedes dar? Les puedes dar para un lado, para el otro. Ellos se encontraron en 3 puntos: el mar, el desierto y los egipcios. ¿Cómo? ¿Por qué nos trajiste?, le decían a Moisés. ¿Para qué muramos? ¿No estábamos mejor en Egipto? Quizás en las situaciones de pelear la batalla, en alguna situación llega el conformismo o preferir morirse o decir qué vamos a hacer. Y dependen decisiones, tomar decisiones. Hay decisiones muy importantes que hay que tomar. Hay decisiones que tenemos que tomarlas de una manera, número 1, creyéndole a Dios. Si creemos a Dios, si creemos a sus profetas, si creemos su palabra, sabemos que hay un Dios que tiene la respuesta para tu vida, hablando para el pueblo de Dios, hablando para todo aquel que cree en Él, a todos aquellos que esperaron en Él. Como en este caso el pueblo de Israel estaba en una situación que en esta historia nos hace reflexionar realmente, y también de ver que el cuidado de Dios está sobre nosotros, está sobre su pueblo. De manera que el verso 14 dice: y Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque estaba en una situación. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Te has encontrado algún momento así? ¿Qué hacemos cuando necesitas una intervención de alguien mayor? Y ese alguien mayor se llama Jesús. En el Antiguo Testamento Dios estaba con ellos, y la Biblia dice que había una nube que Dios los cubría cuando los sacó de Egipto durante el día, y durante la noche Dios puso una columna de fuego donde había alumbrado, donde Dios alumbraba a su pueblo de noche. Y quería decir que la presencia de Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Estaban sufriendo, estaban en una situación de temor, de dolor. ¿Y qué vamos a hacer? Y eso es un tormento. ¿Usted ha pasado por un momento de angustia? ¿Se ha sentido angustiado por alguna situación? No solamente los que viven en un momento de depresión, pero hay problemas de repente que te hace desesperarte. ¿Cuántos se han desesperado quizás en algún momento que ha venido una angustia en tu vida por algo que tú querías y que no podías tenerlo? O una necesidad de alguien que está enfermo y que necesita, que es lo más usual ahorita que oímos, lo más común. Que alguien esté enfermo causa mucha tristeza, causa mucho dolor, causa mucha desesperación. ¿Y qué hacemos? La gente no hay qué hacer, no hay respuesta. Cuando la ciencia dice que ya no se puede, es tan difícil poder entender ese proceso, porque no lo entendemos. Pero Dios sí lo conoce, Dios sí lo entiende y sabe que hay una inquietud. Y por eso Dios le habla a Moisés, y Moisés le habla al pueblo. Y le decía: estén tranquilos, porque el Señor peleará la batalla por ti. Dios peleará tu batalla. Entonces, de manera que Dios le dice que pueden estar tranquilos. Pero en el verso 15, entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Llega un momento de clamar en la desesperación, pero quiero hablar también de la autoridad. Dios le dio autoridad a Moisés. Dios le dio poder a Moisés, en otras palabras.
Entonces, como le dio un poder, fue a través de una vara. La vara significaba el poder que Dios le había dado. Por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es la orden. En el ministerio, Dios habla a su pueblo a través de los ministerios y da la palabra que el pueblo necesita oír. Por eso Él les habló que Dios estaba allí. Y si Dios estaba allí, porque tenía el cuidado de ellos, y que Dios no los iba a dejar, que Dios los iba a defender. Tenían un ejército de Egipto que venía tras ellos. Dios tuvo que intervenir en ese momento cuando los egipcios decidieron regresarlos a los hebreos. Entonces está el pueblo angustiado. ¿Qué hago? Diría Moisés en ese momento. Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y me imagino que en este momento la orden de Dios dice: y tú, alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios le dijo: tienes la autoridad para hacerlo. ¿Por qué clamas a mí? Alza tu vara y divide el mar. Esto es algo impresionante que ha causado una impresión tan grande en el mundo. Este milagro que Dios hizo de abrir el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco. Vino un fuerte viento de parte de Jehová y hizo que el mar se partiera en dos partes y el pueblo pudiera pasar en tierra firme y pudiera pasar con toda confianza. Imagínense el mar abierto y eran muros a la derecha, muros a la izquierda, pero la presencia de Dios estaba allí y pudieron pasar con toda confianza, porque cuando Dios está allí, entonces el pueblo podía estar confiado. Hoy en este tiempo, yo no sé en este día cuál sea tu mar, cuál sea tu problema, y lo ves tan grande y digas no se puede, o estás dudando, dile al pueblo que marche. Dios les había prometido una tierra que fluía y que tendría una tierra que fluía leche y miel, o tierra de bendición que Dios había preparado. Hoy en este tiempo, Dios no está prometiendo una tierra que vamos a recibirla aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos, donde está Cristo sentado. Y es el lugar donde va a parar un día la iglesia, o cada creyente, la iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hay un caminar, pero en este caminar debemos estar confiados que el Señor está con nosotros hasta el día de hoy. Alza tu vara. Dios nos ha dado autoridad para poder enfrentar y poder hacer declaraciones con fe en Cristo Jesús en medio de las circunstancias que usted y yo podemos estar cruzando. Circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias laborales, de trabajo, de estudio o de escuela, o sueños que tienes. ¿Cómo podrás realizarlos de alguna manera? Yo quiero decirte, luchan muchas personas de alguna manera a salir adelante, pero saber que está un poder mucho más grande entre nosotros que te ayudará, que puedas lograr tus sueños y puedas llegar al final con el poder de Dios en tu vida. De manera que aquí aprendemos a poner nuestra confianza en Dios y también saber que Dios nos ha dado autoridad. Y dice el verso 16, cuando dice: dile al pueblo que marche, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Pase el pueblo de Israel. Imagínense qué milagro Dios hizo. Podríamos pensar, pues eso sucedió hace muchos años, pero hay testimonios científicamente que han comprobado y han sacado partes de los carros o de las ruedas de los carros del faraón que dan testimonio del poder de Dios. Moisés abrió el mar y pasó el pueblo. Y cuando vienen los egipcios tras ellos, imagínense al paso cuánta distancia caminaron, y toda la noche el mar estuvo abierto y la gente pudo pasar.
Y cuando el pueblo está pasando, se dan cuenta que los egipcios vienen, porque Dios dijo: voy a endurecer el corazón del faraón y los perseguirán, y yo me glorificaré, dice el Señor. Si sigue leyendo esta escritura, yo me glorificaré, de manera que vienen los egipcios, entran en el mar, el pueblo está saliendo, y dice que cuando los egipcios están ya en pleno centro del mar, dice que Dios trastornó los carros del faraón. Y cuando vieron esto, ellos dijeron: Jehová está con el pueblo, no podemos contra él. Así que decidieron regresar. Y en ese momento, cuando ellos quieren regresar, dice Dios a Moisés: Moisés, extiende tu vara y cierra el mar. Y Moisés levanta su vara de autoridad y se cierra el mar, y vienen las aguas y cubren a los egipcios, y todos murieron. Dios destruyó a los egipcios. Esta es la historia. Dios los sacó, de manera que fue impresionante, porque Dios pelea la batalla por su pueblo. Dios pelea la batalla con vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios sigue peleando la batalla. Ese milagro sucedió hace mucho tiempo, y que Dios da testimonio de su poder. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Voy a pedirle que le den un fuerte aplauso al Señor. Un milagro sobresaliente, un milagro poderoso, nunca antes visto. Es maravilloso poder contemplar el poder de Dios, pero también poder experimentarlo en este caso para los hebreos fue algo impresionante. Ver que las aguas se abran. Si esto sucediera en este tiempo, sería impresionante poderlo soportar. Ver un milagro tremendo, impresionante a través de la historia, y cada vez que lo vemos. Pero déjeme decirle, hay la autoridad que Dios ha dado. Dios te ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad al creyente, a la iglesia, y que tiene que ver con la fe. Dios, decía ahorita, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando Jesús aparece acá en el Nuevo Testamento, viene a traer una palabra realmente que nosotros necesitamos tomarla. Y esta palabra se llama fe. ¿Cuántos tenemos fe? Decía, la palabra viene a retarnos. ¿Cuántos tenemos fe? Todos tenemos fe. Ya conmigo, todos tenemos fe. De alguna manera todos tenemos fe. Hay una fe que cada persona tiene, pero hay una fe de milagros como la que hizo Moisés. Hay una fe tremenda que se está desarrollando, y que Dios quiere que lleguemos a alcanzar esa medida de fe. Fe que necesitamos poner por obra. Y a mí me impresiona mucho, le quiero compartir Marcos capítulo 11, verso 23, que dice así. Jesús dice, hablando del reino, dice, si tiene su Biblia, sígame ahí. Marcos capítulo 11 y verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho. Escuche la inmensidad del problema que pueda suceder, encontrarte. Está aquí dos cosas: el mar, el monte. Si decimos que esa montaña se mueva, se va a mover. ¿Cuál es tu montaña que se levanta? Quizás no tengas una montaña como la de Real de 14. Y quiere decirle Real de 14, ahora te transpórtate acá a Doctor Arroyo, digamos, por decir así. Por decir el problema, ¿qué tan grande puede ser tu problema que puedas estar enfrentando en tu persona, como familia? Y claudicamos muchas veces cuando nos encontramos en un problema que necesitamos un milagro. Y Jesús dice aquí, haciendo enfatizando acerca de la fe: si tuvieres fe, de cierto te digo, si tienes fe, que le dijeras, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, será hecho. Pero tenemos un problema que decimos sí tenemos fe, pero ¿cómo depende la fe? ¿Cómo se mueve la fe?
¿Cómo entendemos la fe? ¿Cómo se mueve en el problema tan difícil para que pueda suceder? ¿Qué necesitamos? Y tratamos de entenderlo de alguna forma u otra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como que hace falta entender esta parte y entrar en una manera más profunda, porque nos reta. Quizás tu necesidad para ti es muy grande, quizás para otros es menos. Pero vivimos en un tiempo donde donde yo necesito un milagro. Y no un milagro pequeño. Yo estoy orando por milagros grandes. Que enfrentas una situación o enfrentas un mar que necesita la intervención de Dios. Y Dios, como le dijo a Moisés, extiende tu vara y haz que el mar se abra. Y yo te digo en este momento, toma autoridad creyéndole a Dios. Pero para que suceda esto, tiene que ver con la obediencia. Fe, obediencia. Creerle a Dios pero caminar en obediencia. Si no caminamos en obediencia, tenemos fe pero no tenemos obediencia, no sucede. Hay dos cosas que van de la mano: fe y obediencia. Si Dios dice haz esto, hazlo. Pero si hacemos esta parte y no hacemos la otra, tiene que estar completa para que pueda suceder un milagro. La fe tiene que ser tiene que caminar en obediencia. Obedece a Dios. La certeza es esta. La fe es las cosas que no se ven. La fe es algo que lo aseguras, lo crees, o Dios te proyecta de una manera que tú puedes verlo y puedes llamar las cosas que no son como si fueran. Y caminar ahí es tan difícil de entender esa parte. Para mí no es, para mí es un reto. Es un reto pensar en las cosas grandes, pensar en las cosas grandes. Y yo creo que Dios tiene cosas grandes y no pequeñas. Cuando empezamos pequeño, pensamos en el conformismo, en estar así. Y porque así estoy, y porque así debo de estar. Es el conformismo. Y aquí donde Dios me quiera tener. No es así. Dile al pueblo que se levante, que marche. Hoy el pueblo necesita marchar y caminar en la fe en Cristo Jesús. Si digieres en esta dimensión de fe, a este monte que se mueva, se va a mover. Quiero decirte que si tienes algún problema, alguna situación, créelo, muévete en eso, obedece y entonces verás la mano de Dios. Dios nos dice cómo. La cuestión aquí, que no entendemos lo que la palabra nos dice, pero que no dudes. Porque si dudes, es como decir a una persona un día, cuando empezaba por una situación de necesidad, necesitaba una herramienta con el vecino. Y decía, tengo mi vecino enfrente, déjeme le cuento esto, para hacer un paréntesis. Déjenle cuento esto. Y decía este hombre, yo voy a pedirle esta herramienta que yo necesito. Y él se encaminó y dijo, iré. No, a lo mejor me dice que no. Y se regresó. Y otra vez vuelve a ser motivado. No, voy a ir a pedirle la herramienta que necesito. Y se encaminó a la mitad del camino al vecino. Y de repente otra vez regresó porque dudó. Dijo, no, me va a decir que no. Mejor no le digo. Y se regresó otra vez. La tercera vez él está pensando, iré con mi vecino para que me preste la herramienta que yo necesito. No, yo voy a ir. Y muchas veces tenemos impulsos, sí voy a creer o no creer, sí voy a creer o no creer. Y estamos así, damos un paso adelante y otro paso atrás, y un paso adelante y otro atrás. No vamos a avanzar. Dile al pueblo que marche. Entonces este hombre regresa y otra vez está inquieto. Yo necesito esa herramienta. Y luchó mucho, dijo, no, yo voy a ir. Y se acercó, tocó la puerta y sale el vecino. ¿Qué necesitas?, le dice el vecino. Dice, yo sabía que me ibas a decir que no. Y se regresó. Ya tenía la respuesta para recibirla y se regresa. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos dudando, estamos diciendo sí, sí nos movemos, sí creemos, sí obedecemos. Y estamos en sí que no, sí que no. Si pedimos todo lo que pedimos, dice aquí, si tuvieres fe, le dirás a este monte que se mueve, se moverá. Creyendo, vas a ver esto, va a ser hecho en el nombre del Señor. Por tanto, os digo que todos los que pidieres orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué tiene que ver con la fe? ¿Crees que va a suceder lo que estás pidiendo? No, Señor, pero es que es tan difícil, yo sabía que no podía resolverse. Estamos dudando. No dudes, porque el que duda es como la onda del mar que es llevado de un lado para otro. Déjame decirle, si nosotros dudamos, no llegamos a recibir lo que Dios tiene preparado en tu vida, como familia y como iglesia. Y lo que estamos orando son retos que te hacen tomar decisiones y decir: yo lo creo, yo lo recibo. Es cuestión de decisión, es la tercera parte. Decisión. Decidimos estar así o avanzar. El pueblo decidía poder regresar o poder morir, porque no tenía respuesta. Por eso Moisés les alienta y les dice: estén tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. Y Dios dice en esta tarde: está tranquilo, confía en Dios, obedece a Dios, toma decisión y camina en la fe, y verás la mano de Dios. Pero si estamos dudando y decimos que sí, pero la otra parte no accionamos, no obedecemos, Dios te dice ora y no oramos. Él te dice obedece y no obedecemos. Se convierte en desobediencia. Y déjame decirle que la desobediencia, cuando desobedecemos a Dios, es porque no le creemos. En otras palabras, nos rebelamos a la palabra de Dios. Sutilmente el enemigo trabaja ahí. No, sí confiamos, pero no actuamos. Necesitamos obedecer, y si obedecemos va a suceder lo que estamos pidiendo. Los retos los vamos a lograr en el nombre de Jesús. Aunque mi reto para mí es muy fuerte, como no tiene idea, pero creo que es más grande que el reto. Es más grande Dios, es más grande su poder. Él tiene poder para obrar con aquellos que le creen. Mi reto es grande, pero Dios es más grande. En lo personal, yo estoy enfrentando retos muy fuertes, donde necesito ver el milagro de Dios de una manera como antes nunca lo he visto. Pero dice la palabra que si oramos creyendo, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús. Pero tiene que ver con mi obediencia. Si me quedo pensando y veo lo que viene, y digo: es tan grande, no puedo, y tengo temor, o me regreso, no vamos a hacerla, no avanzamos. Iglesia, no avanzamos si no estamos firmes, si no creemos a la palabra de Dios. Si Dios te dice lo que tienes que hacer y no lo haces, estás dudando. Y si nosotros dudamos, estamos pecando, porque hay pecado de desobediencia. Déjame decirle, la palabra de Dios es esta: si no obedecemos, tenemos pecado de desobediencia, porque no le estamos creyendo. Dios, y a mí me llamó mucho la atención, porque al estar orando, Dios le molesta cuando alguien no le cree. Jesús estuvo en una ciudad que no hizo milagros porque la gente no creyó. ¿Por qué pasó esto? Porque Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible. Escuche bien esto: es imposible, por más de lo que hagamos, es imposible agradar a Dios. No sucede lo que nosotros deseamos o queremos para seguir al Señor o para servirle a Dios. No va a suceder si no creemos. Si creemos, todo es posible para los que creen. Y diga conmigo, si lo crees, todo es posible para el que cree. No hay ninguna cosa difícil delante de su presencia. Y hoy estoy aquí para dar testimonio de su poder, para decir lo que Dios tiene para tu vida y lo que Dios tiene para esta iglesia. Dile al pueblo que marche. No estás marchando en un desierto ya como el pueblo de Israel, pero estamos marchando en un mundo donde estamos enfrentando muchas situaciones que te pueden distraer, o te pueden detener, o te pueden desanimar. Marcha en medio de la lucha, de la prueba. Camina, porque Jehová pelea la batalla por ti. Él pelea la batalla por ti. Dile al pueblo: es tiempo, iglesia, de empezar a caminar en fe y en obediencia. Acuérdense que son dos cosas que tenemos que tener en mente: fe y obediencia y decisión.
tres cosas muy importantes que suceden para poder caminar. ¿Cómo empieza un avivamiento? Yo he estado pidiéndole al Señor, ¿cómo es un avivamiento? Hablamos de mucho avivamiento, hablamos del avivamiento que está viniendo. ¿Cómo empieza un avivamiento? Cuando la iglesia empieza a amarse, cuando la iglesia empieza a obedecer, cuando la iglesia pueda verse los unos por los otros, cuando empieza a fluir el amor en una iglesia. Eso es avivamiento. Cuando hay transformación en las vidas, cuando hay cambios en las vidas, es avivamiento. Cuando empiezas a experimentar el amor de Dios, empiezas a experimentar la presencia de Dios sobre tu vida, la presencia de Dios en tu casa, la presencia de Dios en tu trabajo, la presencia de Dios cuando vas en el camino, porque Dios no te deja, no solamente cuando estás en la iglesia, pero ¿qué pasa cuando estás en el camino? ¿Qué pasa cuando estás enfrentando un accidente? ¿Qué pasa? Que Dios te libra. Sabes que la mano de Dios está contigo, porque te aferras a la palabra, confías en ella, la obedeces, y dice el Señor: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y te dice: no tengas temor, porque yo estaré contigo. Y ahora quedas tranquilo. Cuando dependemos de ahí, salimos del conformismo, de solamente una plática. Esta tarde no es una plática, es un mensaje de Dios para tu vida. Es un mensaje que viene a retarte. No podemos vivir en conformismo, simplemente pensando que estamos pasando la vida, que solamente estás pensando para trabajar, comer, dormir y volver otra vez a vivir, comer. Es un conformismo. La gente que está acostumbrada a trabajar, vuelve a la casa, descansa, se levanta otro día, come y bebe y se va al trabajo, y es un conformismo. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? Es mucho más para ti de lo que puedas hacer en esta vida. Den un aplauso al Señor. Por eso dice el Señor: no os afanéis. Dale lugar a Dios. No os afanéis por lo que habéis de comer y habéis de vestir. Si las aves que no siembran ni ciegan, nuestro Padre Celestial, o vuestro Padre Celestial, las alimenta, ¿no cuidará más de ti? Te dice que eres importante, que eres especial, eres real tesoro, pero también nos exhorta a que obedezcamos, a que no tengamos las cosas en poco, que pongamos atención a esto, porque si no le creemos a Dios, decimos que creemos y no creemos porque no somos obedientes. No obedecemos. Si obedecemos a nuestro Padre Celestial, Él se agrada. Pero cuando dudamos, nos rebelamos en contra de Él. Sutilmente, no te das cuenta, pero muchos se rebelan a esto. Dice que creen, pero se rebelan. No le creen a Dios porque no hay obediencia. Y cuando no hay obediencia, solamente será una palabra. Para mí, cuando llega el momento de enfrentar la pregunta, cuando llega el momento de enfrentar la realidad de un verdadero creyente, es cuando te encuentras en el momento de la aflicción. Cuando piensas que Dios no te escucha, cuando piensas que estás caminando la batalla solos, cuando piensas que la mano de Dios está alejada y no percibes que Dios está ahí. Dios está ahí, Dios te está viendo, Dios nos está viendo, la presencia de Dios está aquí, Dios está viendo tu corazón y sabe tus pensamientos, pero quiere levantarte y que experimentes esta parte en tu vida de la presencia de Dios. No es una palabra sino es algo que tiene que ver con la obediencia acompañada con la fe. Obedecer a Dios. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo. Si Dios te dice que te levantes, levántate, pero no te quedes pensando, dudando: ¿me levanto o no me levanto? ¿Haré o no haré? Vivimos, y para mí es preocupante, porque si no logramos la oportunidad, el tiempo que estamos viviendo, habrá un tiempo que muchos querrán hacer lo que no pudieron hacer, y buscarán una oportunidad y no la tendrán. Buscarán la Biblia y va a desaparecer la Biblia. Guarda la palabra en tu mente, en tu corazón. Hoy tenemos la Biblia, pero hay lugares donde hay hermanos que están siendo perseguidos por ser cristianos. Llega ese tiempo, y si no estás preparado, ¿qué va a suceder? Si es preocupante, porque estamos en un tiempo de bendición, de oportunidad, y gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios que nos ha dejado, y que tenemos aquí la luz, y la palabra es la luz que alumbra tu camino.
Gracias a Dios por ello. Pero quizás cuando no tengas una palabra y no aprovechaste tu tiempo, déjeme decirle, me he encontrado con situaciones de gente que ha pedido oportunidades a Dios. Cuando he orado por personas que están a punto de morir, y su petición, si Dios me da una oportunidad, entonces yo voy a hacer. Pero no hiciste 50 años nada. Perdió su oportunidad y dice en el último momento: Señor, si tú me concedes y haces un milagro, yo te voy a servir. Pero como Dios conoce los corazones y sabe, le dice: mejor vente para acá, porque no vas a hacer nada. Él conoce el corazón de las personas, sabe. Pero que teme a Dios, Dios prolonga la vida. Escucha bien esto: Dios prolonga la vida porque eres instrumento de Dios. Y cuando eres instrumento de Dios, entonces está la bendición sobre tu vida. Tiene que ver con la obediencia. Obedecer a Dios, creerle a Dios, no es una palabra simplemente, es moverte en obediencia. Es un fruto que viene, que demuestra que confías en Dios y que sabes que Dios está contigo. Tenemos una oportunidad muy importante realmente que necesitamos aprovechar. Yo sé, como decía ahorita, los retos son grandes, son fuertes. En lo personal, para mí tengo un reto muy fuerte que un día se lo voy a compartir. Estoy esperando lo que Dios estará haciendo en este tiempo. Les digo solamente esto porque todos tenemos sueños, tenemos retos muy fuertes. Yo no sé tu sueño, Dios sí lo sabe. Dios sabe mi sueño, Dios sabe mi reto que tengo, pero tiene que ver con la fe, creerle a Dios, porque Dios nos está llevando a una dimensión de fe, de poder desatar aquellas cosas que son imposibles, pero sé que para Él nada es imposible. Yo sé que es un tiempo que nos está dando, pero también la palabra nos está retando a ser obedientes. No solamente creer, sino que lo acompañes con obediencia. Créele a Dios tiene que ver con obediencia. Y la tercera cosa es la decisión. Decidimos servirle. ¿Cuántos han decidido seguir a Jesús? ¿Cuántos hemos decidido seguir a Jesús? Y luchamos con obstáculos, ¿verdad? Hay obstáculos que se vienen contra nosotros. Pero hoy Dios nos dice que Él está con nosotros, que el mar se va a abrir. Tu problema que tú tienes será resuelto. Si tú lo crees, porque tienes que decidir, tú lo crees y decides seguirle al Señor. Ahora sí, como decimos, aunque esté lloviendo o esté tronando, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque esté pasando por el fuego, estás confiado porque la llama no va a arder en ti. Porque si Dios está contigo, entonces saldrás vencedor de cualquier situación. Y déjeme decirle para terminar así rápidamente un testimonio. Cuando estábamos cruzando por un momento muy difícil, para mí era difícil como padre, y muy difícil porque al estar predicando durante muchos años el Evangelio y ver tantos milagros que Dios estuvo haciendo en muchas personas, en muchas vidas, muchos milagros, experimentamos el poder de Dios en este trayecto del ministerio. Pero llegó un momento muy difícil y algo que no podemos hacer nosotros como seres humanos, hablando de nuestra humanidad, porque somos humanos, somos de carne y hueso, también sentimos. Y pasamos por un momento de prueba muy difícil. Y yo lo voy a decir porque era tan doloroso como muchas personas pueden pasar y pueden estar cruzando en este momento. Y se forma como un mar que necesita ser abierto, necesita abrir, porque hay un problema, es un mar tan grande, tus circunstancias tan grandes, es como un mar que tiene que abrirse. Pero Dios ha dado autoridad y todo lo que pidas. Y cuando dice todo, ¿entiendes lo que es todo? Porque a veces hay cosas que limitamos a Dios. Todo es todo, sin reservas, es total, en una manera total. Bueno, entonces estamos pasando por un momento en que nuestra hija Jocabed, ¿cuántos conocen a Jocabed? Si la conocen, digan amén. Entonces
Jocabet pasó por una situación muy difícil. Al momento de dar a luz se complicó la vida. Y lo digo porque fue cómo hacerle en ese momento cuando los médicos dijeron que la situación aumentaba y era más complicada, pero llegó un punto que dijeron, después de practicar y hacerle todo lo que tienen que hacer, llegaron a un punto y decir, oren o hagan lo que tengan que hacer, porque nosotros hicimos lo que podíamos hacer. Ya no podemos hacer nada. Pídanle a Dios o a quien ustedes crean. Oren a ver qué sucede. Nosotros hicimos hasta lo que podemos hacer, pero ya no hay solución. Qué duras palabras cuando te dicen que ya no se puede hacer nada. Qué difícil. Es como un mar que está tan grande, un problema tan grande, una montaña que tiene que moverse. Para mí en el ministerio fue muy difícil. Pero cuando recibo la noticia de mi esposa y dice, los médicos dicen que ya no hay solución. Oren, júntense y oren. Me acuerdo que el pastor Aarón, ese tiempo que estaba aquí, hizo una convocatoria para orar. Yo creo que fue como una hora que hizo la convocatoria para orar. Y dije, no, a lo mejor nos juntamos un poquito grupo para orar. Y resulta cuando llega el momento a las 7 de la tarde empezar a juntarnos, y yo andaba de una manera muy desesperada en cierta manera, pero no tanto, sino sentí algo que nunca había sentido por la urgencia de poder orar, porque sabemos que Dios tiene la respuesta. Aunque estemos pasando por el valle de sombra, el Señor está con nosotros. Y cuando está pasando ese momento, yo me preparo, vengo a la iglesia, para la iglesia. Entonces estábamos ahí en la colonia Olivar, y yo venía en la camioneta cruzando el puente, corriendo, porque se me hacía tarde, era las 7 de la tarde, yo iba como con 15 minutos corriendo porque quería llegar lo más pronto posible. Había una desesperación tremenda en mi vida, y para poder orar y pedirle a Dios que operara un milagro, porque no había otra manera. Yo llegué a la iglesia, busco un estacionamiento. Mi sorpresa es que ya no encontraba estacionamiento. Yo encontré la iglesia estaba cubierta de sus lados de carros. Me sorprendió tanto cuando llego y veo que no encontraba dónde estacionarme. De pronto me fui a una parte donde yo me ponía, y encontré un estacionamiento y me puse allí. Y cuando veo que llega gente y de una manera desesperada llegan entrando a la iglesia como si fuera una fiesta, qué cosa que no ha visto, que la gente para orar busque tenga ese deseo, porque es una batalla que hay. Poca gente ora porque está en desobediencia. Sí le cree a Dios, pero está en desobediencia porque no obedece. Me impresionó mucho y les comparto esto. Cuando yo llego, me estaciono y entro a la iglesia, estaba esa iglesia llena de mucha gente. Me sorprendió cómo en tan poco tiempo la gente atendió a este llamado. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué está la gente en un tiempo de oración? Que eso nunca lo había visto. Tanta gente había allí esperando el momento, había un ambiente de preocupación, había una atmósfera tremenda, pero yo estaba creyendo a Dios, y llegan unos familiares llorando, diciendo, pues como si se hubiera muerto. Dije, no lloren. ¿Por qué lloran? Porque venimos a orar creyendo que Dios va a hacer un milagro. Y cuando yo le hablo a estas personas, su llanto se fue. Yo estaba creyéndole a Dios, esperando que iba a suceder un milagro. Y por si fuera poco, llego, me pongo allí y esperando el momento, y la gente pues esperando lo peor. Cuando estoy allí, entonces se acerca el pastor y me dice, te toca orar. Yo no iba a orar, yo iba a unirme a orar. Y dice, tú vas a hacer la oración. Bien, lo voy a hacer con mucho gusto, lo voy a hacer. Porque ¿quién más era el que necesitaba? Yo necesitaba de Dios. Te toca hacerlo. Y empezamos el momento de adoración. Un mover de parte de Dios muy impresionante en la gente que se reunió. Y si los que estuvieron ahí, que están aquí, digan amén. Los que apoyaron y estuvieron ahí,
Me impresionó mucho cuando empezamos a orar, el grupo de hermanos que empezamos a orar creyéndole a Dios, nos unimos en fe, esperando un milagro de Dios. Y cuando estuvimos orando a Dios, hicimos algunas declaraciones y Dios se movió de una manera impresionante. Y cuando estuvimos orando, la gente estaba clamando a Dios, un clamor que salía de lo más profundo del corazón, esperando la intervención de Dios en la vida de Jocabed. Jocabed está ahí. Nunca me voy a cansar de decirle que Dios es fiel y que Dios es bueno y que Dios muestra su poder. Pero me acuerdo lo que dice Romanos 8:28. Si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no solamente cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, créele a Dios. Ahí está Jocabed. Ven, hija. Dios es fiel, Él es bueno. De lo imposible Él lo hace posible. Pero quiero que diga un poco de su experiencia cuando no se podía hacer nada, cuando no tenía las fuerzas, pero vino el poder de Dios. Y mire lo que sucedió. De 30 segundos. Cuando hubo un pueblo que creyó en el Señor, recibí la experiencia más hermosa que he experimentado en toda mi vida. Y es que cuando lo digo no puedo dejar de llorar, no, porque lo que el Señor hizo fue asombroso. Cuando ustedes se unieron en ese tiempo de oración, y mucha gente lo hizo también a distancia de manera simultánea, y cuando se decidieron creerle a Dios junto con mi familia, pero también a creer por mí, yo escuché cuando me dijo: hija, tu tiempo no se ha terminado. A partir de ese instante veo que alguien entra a mi habitación con un vestido hasta sus pies, con un manto sobre su cabeza. Entra y rodea mi cama, y él escuchaba todos mis pensamientos. Pero cuando yo lo vi, inmediatamente lo reconocí y supe que era Jesús. Aunque no le pude ver el rostro, yo sabía que él escuchaba todo lo que yo decía, yo sabía que era él. Me abrazó, se inclinó a mí, me abrazó, y cuando me tomó en sus brazos, experimenté la paz de la que habla la Biblia, que la paz que del Señor sobrepasa todo entendimiento. Mi dolor, mi angustia y mi aflicción desaparecieron, y entré en una atmósfera de amor que jamás he experimentado en toda mi vida. Y si tuviera que pasar nuevamente por la temporada difícil que pasé, lo volveré a repetir, con tal de encontrarme nuevamente con Él. Y es que en estas temporadas difíciles, cuando ves que no hay nada que se pueda hacer y tienes fe, recibes la experiencia más grandiosa de parte del Padre. Y cuando recibí ese amor, no puedo describirlo, pero en ese instante yo recuperé y recibí un milagro de sanidad. Yo regresé automáticamente, sentí que volví a la vida, y a partir de ese instante todos mis niveles empezaron a subir y a mejorar y a estabilizarse. Aunque ya no tenía transfusiones de sangre, porque ya no había prácticamente nada que hacer, porque estaba un síndrome presente, el síndrome de HELP. El síndrome tuvo que irse por la presencia del Señor y desapareció. Y gracias a Dios aquí estoy, dándole gloria y honra a Él por siempre. Amén.